Buenas tardes, colegas, de esta hora, y esperando que se encuentren bien, vamos a realizar la tercera ayudantía de máquinas hidráulicas. Va a ser un mismo ejercicio de bomba, pero ahora de la manera tradicional, a la antigüita, con gráficos. ¿Ya? El ejercicio que tengo para esta semana se requiere alimentar el estanque elevado que se va a mostrar en la figura, utilizando para ello la misma red que se muestra en la figura. Se va a utilizar una bomba Pedrolo, cuyas características se anexan, asumiendo, ¿cierto?, que la temperatura del agua es 7,5 grados Celsius. Necesitamos determinar la curva de respuesta de la tubería, punto de operación de la bomba, rendimiento de la bomba, justificar la existencia de cavitación y otra cosa que va a ser interesante, la presión manométrica que se registra en el vacuómetro en la succión. Y tenemos un cono de depresión de 75 centímetros y ahí está el mono. Espero que lo puedan ver bien. Ya, ahí tenemos todos los datos. Y si se dan cuenta, a la entrada de la bomba hay un manómetro. Eso va a ser importante para lo que vamos a conversar después del ejercicio. ¿Ya? Todos vieron la ayudantía anterior, ¿cierto? La de bombas. Ya, bueno, igual de todas maneras se la voy a dejar por acá anexada en el video para que si no la han visto, vayan a ver esa primero, ya que está mucho mejor explicado el ejercicio de bomba. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Aquí tenemos la tabla que nos entrega la bomba Pedrolo y aquí está, cierto, lo que nos entregaría el fabricante. Ahora nos estamos poniendo en el caso de que la bomba por cualquier cosa se echó a perder y el jefe nos manda a cambiar la bomba. Tenemos que comunicarnos con un fabricante, el fabricante que es lo que nos va a dar esto. Y ahora, en base a esto, nosotros vamos a tener que trabajar. Ya, la ayudantía anterior, si ustedes la revisan, teníamos tablas. Y ahora, bueno, también tenemos una tablita acá, pero también tenemos los gráficos que nos van a servir de mucho. Ya, la solución, necesitamos la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿cierto? La que arreglamos, la que dejamos en función del caudal, y utilizamos, ¿cierto?, esta ecuación para los distintos tramos. En este caso, como tenemos más accesorios que son la T ciega, ya el manómetro de por sí no tiene un coeficiente singular porque no genera fricción sobre el fluido, pero lo que genera fricción sobre el fluido es la T que va unida al manómetro. Ya esto es como una T normal, pero que tiene una rosca interna en la parte, en el cuerpo de la T, y ahí se coloca el manómetro. Ya, entonces hacemos lo mismo que en todos los ejercicios. Nos tomamos desde las alturas orográficas o la altura geográfica en la entrada de la línea de aspiración y donde se encuentra la bomba, ¿cierto? Por el coeficiente de fricción 0,02, más las pérdidas de carga por la válvula de pie, que son 20, la T ciega, que es 1, y las condiciones geométricas de la tubería, que es simplemente el diámetro, la gravedad, ¿cierto? Para calcular el área, y nos da un coeficiente de succión, 56.483,203. Sí, estoy por Zoom. Si quieres te puedes meter por Zoom. Es el mismo. Está en la descripción. ¿Ya? Lo único malo es que por Zoom solamente puedo admitir a uno para que no tengamos el problema de los 45 minutos. ¿Ya? Y para el tramo de la impulsión tenemos lo mismo. Una válvula de seguridad, una válvula de compuerta, un codo y tenemos también la descarga del estanque, que también tiene su coeficiente singular. Y colocando todo eso en la ecuación de Darcy-Weisbach, nos da 101.477,396 Q cuadrado, la pérdida de carga de la tubería de impulsión. Posteriormente aplicamos Bernoulli y les cabe recordar que para el Bernoulli nos ponemos en lugares estratégicos, por ejemplo los espejos de agua. ¿Por qué? Porque los espejos de agua no tenemos velocidades y las presiones son relativamente iguales, ya que no tenemos una diferencia de altura tan grande.
¿Qué pasó? Sí, creo que se cortó, ¿cierto? Ya, ¿hasta dónde quedaron? Ay, y... Ah, ya, ya, perfecto. Los puntos estratégicos, ¿cierto? Aquí la presión de agua son similares, las presiones estáticas son similares y las velocidades... ¿Estoy compartiendo, no? No, es que no estoy compartiendo, pues, compadre. Dame un segundo, comparto el tiro. No, que estoy en directo, pero no estoy compartiendo. Ahí debería aparecer... ¿Ahora sí? Ya. Bueno, nos paramos en los espejos de agua, donde las presiones son iguales y las velocidades las podemos asumir despreciables y nos quedamos solamente con las diferencias de altura, ¿cierto? Entre los espejos de agua y después tenemos que añadirle el cono de depresión. Los que vieron el video, ¿se recuerdan qué es lo que es el cono de depresión? Ya, bueno, también aparece ahí, se los tengo colocados. Esto va a aparecer siempre en todas mis ayudantías que haga el ejercicio de bomba, porque es necesario que ustedes se lo aprendan bien. Es el fenómeno cuando baja, ¿cierto? El espejo de agua en los alrededores de la tubería, ¿ya? Porque cuando uno aspira, se genera un colapso en el alrededor, lo cual el agua intenta llenar y por tensión superficial tira lo que está en contacto con la tubería y se genera ese cono, ¿ya? Y eso se le suma porque obviamente al bajar el nivel del agua en los alrededores de la tubería, ahí hay una diferencia de altura que hay que considerar. Ya, luego armamos nuestra ecuación de curva de respuesta de la tubería con los tramos de succión, impulsión y el Bernoulli, y tenemos la ecuación de respuesta de la tubería al flujo de caudal, 157.960,599 y me comí el Q cuadrado, se los quedo debiendo. Pero ustedes saben que hay un Q cuadrado ahí, más 17,75 metros. Eso quiere decir que si no hay ningún flujo, ¿cierto? La curva de respuesta de la tubería tiende a generar una reacción equivalente a 17,75, 18 metros columnas de agua, en ausencia de caudal, ¿ya? Y para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como nuestro amigo Chibuy hizo la pregunta de cómo se hacía el semestre presencial, tenemos que irnos aquí al ábaco de la bomba Pedrolo que vamos a ocupar en este caso. Y si ustedes se fijan acá, los que estén en teléfono no creo que se puedan fijar bien, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Se ve, ¿cierto? Se sigue viendo. Ya. Si se dan cuenta, aquí en este gráfico tenemos los distintos modelos de bomba. El de nosotros era una Pedrolo F65125A, que es la que está más arriba. Aquí tenemos, ¿cierto? El diagrama de depresión de optimización de la bomba y tenemos la concha de eficiencia. Si se dan cuenta, a medida que nos vamos alejando, vamos perdiendo un poco de altura, de potencia de altitud, pero vamos ganando en eficiencia hasta un máximo de 88% y de ahí va bajando. Esta cuestión está más trucada que cualquier otra cosa, pero le voy a creer al fabricante. Luego tenemos la curva de NPSH, que también está explicada en el video anterior, que es la presión de succión negativa, que es el número que nos indica la presencia o ausencia de cavitación. Para estos efectos, nuestra curva, o sea, nuestro valor de NPSH tiene que estar por sobre el valor que registra esta curva, la curva que está en medio, ¿ya? Esta curva de acá. Y luego también está la potencia que nos entrega, ¿cierto? Que requiere la bomba. O sea, perdón, la potencia que entrega la bomba al fluido. Ya la tenemos en función del caudal, la tenemos por este lado en caballos de fuerza y por este lado también la tenemos en kilowatts.
Aquí tenemos los caudales en metros cúbicos hora y en litros por minuto arriba, y aquí también, la parte izquierda, en este caso están los sistemas internacionales, y en el caso opuesto, ¿cierto? En el lado derecho tenemos la escala inglesa. Para hacer esto gráficamente tenemos que graficar la curva de respuesta a tubería en esta parte de aquí. ¿Y cómo se hace? Tomando un lápiz y ir marcando los puntos. Yo marqué estos dos nomás porque si ustedes se dan cuenta, si se van si hacen trampa y se van al gráfico, nos entrega una altura constante en los primeros 48, en los primeros 60 puntos de caudal. A los 60 litros, no, estos son metros cúbicos por hora. A los 60 metros cúbicos por hora, hacia atrás, nos entrega una altura constante de 23 metros de impulsión, ¿ya? Y si uno hace el cálculo, en cero, nuestra curva de respuesta de tubería, en cero tenemos 17, 18 metros, y ya en 1 tenemos como 34. Entonces nos vamos muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para este efecto? Que lo tengo aquí. Simplemente igualamos la ecuación, que los 23 metros que nos va a entregar la bomba son nuestra curva de respuesta, y podemos sacar el caudal. Y el caudal son 20,75 metros cúbicos por hora, que está como muy alejado a lo que nos indica el fabricante. ¿Ya? Ya. Luego con esto tenemos que sacar las propiedades del agua, que están a 7,5 grados, y nuestra altura, si ustedes se dieron cuenta, estamos entre los 1.500 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué esto es importante? También lo comenté en el video anterior, porque dependiendo de dónde yo me coloque, voy a tener una presión atmosférica diferente, y la presión de vaporización del agua también va a cambiar. No es lo mismo que yo tenga este sistema aquí en Curicó a 300 metros sobre el nivel del mar, o que lo tenga en Calama a 2.400. Obviamente las presiones van a ser muy diferentes, y la cavitación se puede presentar más en un caso o en el otro, dependiendo de los factores que también quiero hablar al término del ejercicio. Ya hacemos interpolación lineal para la presión atmosférica y para la densidad del agua, y calculamos el rendimiento de la bomba. Para eso necesitábamos primero la interpolación lineal para la densidad a 7,5 grados Celsius, para poder calcular la potencia que la bomba le entrega al fluido, ¿ya? Y eso nos da 1,3 kilowatts. Otra manera de hacerlo es yéndome al abaco de aquí y trazar una línea desde donde yo intersecto la curva de respuesta de tubería con la curva de la bomba, y la tiro en vertical hacia abajo hasta el punto que nos entregan los fabricantes. ¿Se está viendo, cierto? ¿Aló? Ya. Como aquí hacer una interpolación hacia atrás ya me da lo mismo, porque el fabricante no me asegura qué potencia consume antes de los 36 metros cúbicos por hora. Lo calculamos directamente, o sea, numéricamente, y nos da 1,3 kilowatts. O sea, la potencia que le entrega la bomba. Y tenemos la potencia de consumo, que la tenemos de tabla también. Si ustedes se van acá, ya nos dice que es de tipo trifásica, y la 125A tiene un consumo de 7,5 kilowatts o 10 caballos de fuerza. ¿Eso para qué nos sirve? Para calcular el rendimiento de la bomba, que es un 17,33%, y acá arriba, si ustedes nos dan cuenta, nos estaban vendiendo una eficiencia un poquito más alta. De hecho, si nosotros hacemos como un acercamiento lineal hacia atrás, podríamos decir que el fabricante nos diría que la eficiencia está como en un 60-50% aquí. Pero numéricamente nos damos cuenta de que esta cuestión está sobrevalorada. Ya, y calculamos el NPCH, presión atmosférica menos la presión de elevación, menos la presión de vapor, menos la presión de vaporización del agua. Ya hacemos la interpolación en este punto para la presión atmosférica. Tenemos una presión atmosférica
de 8,13 metros columnas de agua. Y aquí tenemos el cono de depresión, que yo siempre que pueda se los voy a exagerar horriblemente para que quede de manifiesto cómo es el cono de depresión. ¿Ya? Entonces la altura de elevación, como se los comenté también en la ayudantía anterior, es la distancia que hay entre el espejo de agua y la altura efectiva de entrada de la bomba. Como las bombas son radiales por lo general, es la distancia entre el punto centro de la bomba y el espejo de agua, más el cono de depresión, que no se les olvide el cono de depresión, chiquillos, ya, porque olvidándosele uno de los aspectos de este ejercicio, quiere decir que tienen que repetirlo de nuevo. Luego calculamos la altura de succión, y eso es mucho más fácil porque como tenemos que armar la curva de respuesta en la parte anterior del ejercicio, ya tenemos adelantado todo y simplemente hay que cambiarlo por el caudal. Entonces aquí tenemos nuestra altura de succión, que era 56.500 Q cuadrado. El Q cuadrado lo cambiamos por el valor del caudal en metros cúbicos por segundo. Hay que transformarlo. Y eso son 0,05765 metros cúbicos por segundo al cuadrado. Y nos da una presión de succión de 1,87 metros. Luego la presión de vapor, que si no se recuerdan, es la presión que se necesita para evaporar el fluido, pero transformado a metros columnas de agua, ¿cierto? Lo sacamos de esta tabla en kilopascales y luego lo transformamos a metros columnas de agua, ¿cierto? Que es P partido en Rho por G o P partido por gamma. Y nos da 0,107 metros. Y luego armamos el cálculo del NPCH. Y como vemos, tenemos un NPCH de 2,4004 metros, entonces no se presenta cavitación, pero como tenemos el dato del fabricante, hay que revisarlo. ¿Ya? Entonces nos vamos para acá y efectivamente era 2,4 metros, que estaría por aquí casi en el 2,5. Estamos muy por arriba de lo que nos dice el fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cavitación. Si estuviéramos en la intersección justa, nosotros asumimos que hay cavitación, ¿ya? Así que ese sería el ejercicio de bombas de la clase de hoy. ¿Alguna consulta? No claramente, o sea, el fabricante te asegura que bajo esta línea tú vas a encontrar cavitación. Y de hecho, esta línea de acá la puse yo. Si yo la borro, el fabricante me asegura los puntos de cavitación entre lo que él te entrega, o sea, entre los 36 y los 132 metros cúbicos por hora. Más atrás de eso, él no había datos experimentales que fueran representativos. Entonces uno asume que se va a comportar el NPCH de manera lineal hacia atrás, y tú haces una regresión, una interpolación lineal o una extrapolación lineal. ¿Ya? Son las 13:34, así que, bueno, quería hablarle un poquito del número específico de revoluciones, pero vamos a hablar de otra cosa. Para eso me voy a ir a la prueba del semestre pasado, pero la prueba que se supone que la prueba que tenía que dar, no la que contesté. A ver, no. Hidráulicas. Sí, o sea que la diferencia del rendimiento, si te están diciendo que la eficiencia, que el rendimiento de la bomba es un 80%, no le creáis. No le creáis, porque de hecho lo quiero conversar al tiro. Prueba, revisemos prueba esta.
Ya. Lo que quiero conversar más que nada son las preguntas teóricas, entre comillas, de la prueba, ¿ya? Esto puede cambiar, cambió el semestre pasado, por eso quería ver la del semestre pasado, pero aquí ya tengo esto que nos puede servir. Ya, dice, elabore una respuesta técnica para las siguientes cuestiones. Indique la función fundamental que cumple la válvula que se monta a la descarga de la bomba. ¿Para qué creen ustedes? Vamos a volver al dibujo. Ya, el dibujo completo que está acá. El profe habla de esta válvula de acá. ¿Para qué creen que es esa válvula ustedes? O el profe no sé si ya les comentó por esa válvula. La antirretorno. Perfecto. ¿Bien? Sí. Eso, que por lo general la bomba cuando funciona está impulsando el agua en un sentido, pero lo que estamos haciendo, por decirlo así, es forzar, entre comillas, la inversión de la segunda ley de la termodinámica, porque estamos pasando, ¿cierto?, de un estado de menos energía a un estado de más energía. Ya, porque a medida que yo levanto el agua, ¿cierto?, lleno el estanque, estoy aumentando la energía potencial del fluido. Entonces, en el momento de que yo apago la bomba, todo ese fluido va a volver por la tubería. Y de hecho lo hace. Se cuela una pequeña cantidad de fluido en el instante en el que se cierra la válvula antirretorno. Entonces, para eso es la función de esa válvula. Esa válvula siempre tiene que ir a la descarga de la bomba. De lo contrario, vamos a hacer que se genere palanca en la bomba y se pueden dañar los álabes, se puede dañar el rodete completo, se puede dañar el motor, el eje, porque ustedes saben que de por sí ya hay, no sé si el profe se los comentó, pero se los voy a comentar y si se los comentó bien y si no, spoiler. Las bombas están súper mal hechas, pero no porque se quiera hacerse mal, sino que no se puede hacer de otra mejor manera. Las bombas tienen el eje emboladizo, sufren por el motor lo que se llama alineación magnética, que es básicamente como que se le pegara un ariete por la parte radial del rodete. Está sometida a grandes esfuerzos producto de las revoluciones y ustedes saben que mientras más rápido la energía aumenta de una cantidad determinada de masa. En pocas palabras, las bombas se hacen para morir luego. O sea, más de 5 años una bomba no dura. Y si a eso le agregamos negligencias técnicas como por ejemplo de que se nos olvida de que todo lo que sube tiene que bajar y no le coloco una válvula antirretorno a la bomba, cuando yo apague la bomba se hace pedazos. ¿Por qué? Porque todo el fluido va a bajar otra vez por la tubería y va a hacer palanca al rodete y podemos echarnos el motor, podemos echarnos los seguros, un montón de cosas. Y lo peor de todo es que todo el agua que subimos del pozo al estanque va a volver al pozo. Y que es lo que no queremos. ¿Ya? Segunda pregunta. Indique y describa la función de los principales elementos de una bomba centrífuga. No sé, no habla de la otra bomba. Ya, yo les voy a hablar de la otra válvula. Esta válvula de aquí, que es una válvula de compuerta, ¿para qué creen que es? Cualquiera menos Chihuy, porque Chihuy ya me hizo la pregunta y ya la contesté durante la semana, así que él ya se la sabe. ¿Para qué? Buena, pero perfecto, bien. No, principalmente esa válvula tiene la función de acercarnos al punto de operación de la bomba. Si ustedes se dan cuenta y buscamos un catálogo de Real, no sé si estoy compartiendo todavía, pero vamos a buscar
un catálogo, que aquí tengo, ¿cierto? Los catálogos estos de las bombas así. No, aquí no la entrega. A ver, está. Que quiero ver los abacos. Que hay una diferencia en algunos abacos. Tampoco me aparece. Buenísimo. Me estoy dejando mal. Ya. Pero los abacos lo que me entregan en realidad no es que en ese punto específico de caudal yo voy a tener el punto óptimo de la bomba. Principalmente porque yo no puedo colocarme en un punto, ¿cierto?, discreto de valor de caudal por un montón de factores. O sea, ¿cómo mido que efectivamente yo esté a cuánto el caudal que me había dado a mí? 0,005765 metros cúbicos por hora. ¿Cómo me aseguro de llegar a ese preciso valor para optimizar al máximo la bomba? Sí, pero tampoco puedo. Es que esto es muy al ojo, o sea, no tengo la manera de hacerlo. O sea, yo tengo, ponte tú, puedo tener un vacuómetro, puedo tener una tobera de aforo, que son los instrumentos de medición de flujo más exactos, más precisos, por decirlo así, pero hay una cantidad de incertezas gigante. O sea, estamos hablando que estamos en un valor de 10 elevado a menos 4. Entonces, esas cosas yo no las puedo trabajar. O sea, yo no puedo decirte ya precisamente estoy en este valor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pesco la perilla y me pongo a jugar con esto. Y aparte, que mientras más trabaja la bomba, menos eficiencia tiene. O sea, la bomba se va desgastando y por ende el punto óptimo de operación de la tubería, o sea, de la bomba, va bajando, va decayendo. Entonces llega un punto en el que la cantidad de fluido que yo estoy transmitiendo no está siendo efectiva. Entonces, para poder llegar, ¿cierto?, al punto de operación de la bomba, que es el único punto en el que la bomba funciona, porque de otra manera no funciona, tengo que tener esa válvula para ir regulando cada cierto tiempo y, obviamente, para ganarte unas chochitas más. Porque ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Sí. No. ¿Qué es lo que hacemos? Mira, ¿qué es lo que hacemos en este punto? Lo que hace la válvula es cambiar un poquito la sección transversal por donde está pasando en ese punto el fluido. ¿Cachai? En este punto yo puedo regular el caudal, porque yo cambio la sección transversal por la que dejo escurrir el fluido. Cosa que yo no puedo hacer en una tubería. O sea, en una tubería yo tengo que aumentar la presión, pero disminuyo la velocidad. ¿Cierto? Y al disminuir la velocidad, voy cambiando los factores de flujo de caudal. Entonces, con esto yo voy cambiando la cantidad de agua que yo dejo pasar por unidad de tiempo. ¿Ya? Y otro aspecto importante, antes de que se me olvide, es que... No, ya lo hablé. Ya, sí. Porque les dije que el punto de operación de la bomba se va moviendo. Entonces, yo lo tengo que buscar. ¿Y qué es lo que hago por lo general? Yo cuando monto todo el sistema, le coloco la válvula, ¿cierto? Doy la llave y le saco la mariposa. ¿Por qué? Porque no falta tampoco, el profe también lo explicó en la cátedra, ¿cierto? Que no falta el curioso que se pone a jugar con la mariposa y echa a perder el sistema. Entonces, por un tema de seguridad, se saca la mariposa y se deja trabajando en las condiciones óptimas. Y cuando va bajando, ¿cierto?, la eficiencia del sistema, a uno lo vuelven a llamar, don Ricardo, don Chibuy, ¿sabe qué? Necesitamos que nos venga a arreglar la bomba. Y uno, ¿qué es lo que va a hacer? Coloca la mariposa, juega un poquito con la llave hasta que el agua empieza a circular de manera correcta, saca la mariposa y emite la boleta. ¿Cierto? No sé, pues si me demoré una hora en hacer esa cosa, ya puedo cobrar, no sé, 1, 2 UTM.
dependiendo de mi tarifa. ¿Ya? Porque obviamente no voy a hacer nada gratis tampoco. Ya. Otra pregunta. No sé, a todo esto no sé si ustedes tienen preguntas específicas que quieran hacerme sobre la prueba a lo mejor. ¿Nada? Vale. Te recomiendo que te pongas a estudiar. Eh, ya, ya. Miren, aquí tengo una pregunta interesante. Discuta e identifique razones físicas por la cual no se puede determinar a priori el punto de operación de la bomba respecto a la red de tubería a la cual se monta. ¿Se entendió la pregunta? Identifique las razones físicas por la cual no se puede determinar el punto de operación de la bomba respecto a la red a la cual se monta. Razones físicas. Sí, sí, es que a priori, ¿por qué no se puede saber? Porque hay muchas cosas que uno desconoce. Yo no conozco, hay muchos valores que yo no conozco. Por ejemplo, yo te puedo dar algunos ejemplos. Déjame buscarlos, de hecho. Eh, no se conoce, por ejemplo, cómo reacciona la red. En ese sentido, yo hago suposiciones de que la red tiene una rugosidad constante a lo largo de toda la tubería, por ejemplo. Pero yo no sé. Sí, pues estamos hablando de las situaciones reales ahora. Esto es como una parte de discusión. Eh, yo no lo puedo saber porque yo no conozco la rugosidad de la tubería. O sea, yo asumo una rugosidad constante, pero no necesariamente sea así. También estamos faltando algunos factores, por ejemplo, no sé si el flujo en este momento es laminado turbulento. Entonces el punto de operación tampoco lo puedo saber a priori. Ah, y lo otro importante, mire, me acordé hablando de eso. Después uno tiene que hacer un análisis si estoy trabajando en flujo laminado turbulento. ¿Y qué es lo que pasa si estoy en el punto justo de transición? No sé si se acuerdan del diagrama de Moody, que había una parte en blanco, que es el punto de transición, que ahí sabe Cristo nomás qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Sí. Y ahí, de ese punto, uno como ingeniero tiene que arrancar. O sea, o, en, o encojo la tubería para hacerlo turbulento, o hago una tubería más ancha para hacerlo laminar, pero yo no puedo trabajar en esas condiciones, porque yo no tengo idea de qué es lo que está pasando en ese momento. Eh, claro. También aquí hay una pregunta importante que es de discusión. Los criterios de selección de una determinada bomba, marca y modelo, para una instalación industrial. Y aquí no sé si el profe les comentó, pero aquí tenemos muchas cosas. Por ejemplo, la reputación de la marca. O sea, si yo tengo la posibilidad de comprarme una bomba alemana en función de, perdóname Chuy, de una bomba china, ¿cuál voy a tender por inercia a querer comprar? La alemana. ¿Y por qué? Porque se supone que la alemana en teoría tiene una mejor reputación. O sea, todo lo alemán se dice que es bueno y bueno.
Yo puedo sacar un montón de ejemplos de productos chinos que sí son buenos. Por ejemplo, los Huawei. Son muy buenos. De hecho, casi todas las cosas se hacen en China. Pero eso, por ejemplo, ese es un ejemplo. Eh, Otro ejemplo, la experiencia de la empresa con los fabricantes de la bomba. Por ejemplo, yo tengo que cambiar una bomba y tengo, yo sé que a mí me funcionan las bombas SASI y la empresa se me echó a perder una bomba, pero tiene 5 bombas Pedrolo más. ¿Cachai? O sea, a la empresa, si yo le propongo una bomba nueva, ¿sabe qué? Podríamos comprar una bomba SASI F62 200F, o sea, 200C, y la empresa te puede decir, pero ¿y por qué no prueba con las Pedro que hemos trabajado? La cercanía de la empresa con cierta marca, cierto fabricante, cierto proveedor. Eh, También está el tema del acceso a los repuestos. Las recomendaciones también de otras empresas, porque uno trabaja en más de una empresa y, bueno, como el profe dice, más de alguna vez nos va a tocar cambiar una bomba. Entonces vamos a tener también un poco de experiencia. Eh, También está por la típica tincada, o sea, me suena que esta bomba es buena, que esa obviamente es un criterio súper poco confiable que uno nunca le va a dar a un jefe. Pero es una de las tantas. También está la que el profe dice que el profe me dijo que esta bomba era buena, pero esa no la coloquen. Si se la pregunta en la prueba al profe, no la coloquen. Ya. ¿Alguna otra pregunta de teoría? Vamos a buscar por acá. Ya. Yo le voy a hacer la pregunta. Descríbanme qué es lo que es la cavitación y cómo la detectamos. Ya. ¿De la turbina? O sea, de la bomba. Y bueno, de la turbina también en realidad. Sí, de turbina. No, no, es que estaba bien porque la turbina también genera cavitación. No, las turbinas Francis trabajan con agua, las turbinas Pelton también, las turbinas Kaplan también. Bueno, eso lo van a ver, pero es que tenemos turbinas, ¿cierto?, de ciclos térmicos y tenemos turbinas estáticas de centrales hidroeléctricas. Pero eso lo vamos a ver en turbinas. Sí. La cavitación básicamente, en pocas palabras, es la vaporización de un fluido en medio líquido. Es la presencia de burbujas, como decía Rodrigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas burbujas, al aproximarse a una superficie, colapsan y liberan una gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a destruir los álabes, empiezan a destruir el rodete, empiezan a destruir el caracol, depende de dónde se genere la concentración. Por lo general, claro, o sea, eh, experimentalmente cuando hay cavitación, y dependiendo del grado de la cavitación, la bomba se pone a saltar como caballo de rodeo. Y numéricamente, eh, sobre, claro, mayor que cero y también, eh, sí, sí, la presión de succión era negativa, NPCH, y también con el catálogo del fabricante que también nos entrega el NPCH.
Si tuvieran que elegir ustedes entre el valor del fabricante y el NPSH, ¿con cuál ustedes se quedarían? Ya, sí, miren, el tema es que también hay que tener en consideración de que ellos se tomaron la molestia de tomar un lote de bombas y literalmente hacerlas parir cavilando, o sea, hacerlas pedazos. Y eso es lo que a nosotros nos entrega una curva, o sea, las curvas de NPCH que nos entregan los fabricantes son experimentales. Pero también es cierto de que las condiciones de, de trabajo de la bomba que nosotros le vamos a dar son diferentes a una condición de laboratorio. Por eso hay que tener en consideración ambos. O sea, si me da un valor positivo, pero cercano a 0, cercano a 1, cercano a 2, y dependiendo del nivel de caudal, hay que ver lo que nos dice el fabricante. Si no nos dice nada, vamos a tener que confiar en Dios nomás y decir que la bomba va a aguantar. Ahora, si les da un valor de NPCH de, no sé, por ejemplo, 2,4 y ustedes están en Calama, no se la crean. Ahí no se la crean porque la, claro, el sitio geográfico. Y ahora, si yo me encuentro con que tengo la mala fortuna, ponte tú, ya, de que el valor de NPCH me dio 2,45 y yo estoy en Calama, trabajando a 2.400 metros de altura, y el fabricante me dice que en ese lugar, a 130 metros cúbicos por hora, la bomba presenta cavitación a los 4 metros columna de agua. ¿Qué es lo que hago ahí? Claro, o sea, estoy cavitando. ¿Qué es lo que puedo hacer también para evitar la cavitación? Hay que tirar la bomba al agua. Sí, mientras menos, mientras menos tenga que levantar yo el agua para llegar a la bomba, va a ser mucho menor, mucho más eficiente en sentido de ausencia de cavitación. Entonces, si yo te, es disminuir la presión de la altura de elevación. Entonces, si, claro, si se dan cuenta, si yo meto la bomba al agua, no tengo altura de elevación. De hecho, tengo altura que me está ayudando a elevar el agua, dependiendo obviamente dependiendo del grado de altura en la que yo me encuentre dentro del pozo. Y bueno, ustedes saben que la bomba en realidad es como una caracola, y lo que hace andar la bomba es un motor. Y para eso yo puedo hacer un juego de ejes mecánicos que me permitan tener el motor arriba y la bomba abajo. Ese es esa es una opción. También está el reducir, o sea, hay que reducir la altura de elevación. Tenemos que acortar un poco la tubería, podemos bajar un poquito más el estanque, podemos hacer algunos juegos para evitar la presencia de cavitación. Pero ya si nosotros nos encontramos con cavitación, ya tenemos que meter la bomba al agua, ¿no? Porque hacer arreglos a una red que ya está instalada es complicado. Causa de desalineamiento natural de las bombas y su efecto. Básicamente, yo no puedo hacer un balanceo dinámico efectivo de la bomba.
Aparte que yo tengo una bomba en voladizo. Si ustedes se dan cuenta, la bomba está en voladizo, porque es un rodete que está literalmente conectado a un eje de motor, ¿cierto? Y bueno, los desalineamientos naturales son principalmente que la bomba se pone a jugar, o sea, cuando empieza a rodar, ¿cierto? Tiene un juego, entonces tiene ¿cómo es que se llama? No sé si llamarle una precesión, digámosle así, ¿ya? Una precesión que, ¿cierto? Que su eje va jugando un poquitito, por el mismo hecho de estar en voladizo y de que las bombas obviamente están hechas de una manera un poco irregular. ¿Qué efectos tienen esto? Que hay concentraciones de esfuerzo, hay momentos que están generándose sobre la bomba, momentos torsores, momentos flectores, momentos cortantes, y esto en pocas palabras termina siendo peso la bomba. Sí, el deterioro total, porque si ustedes se dan cuenta, una bomba no dura más de 5 años. Sí. Y ahora, hay que hacer una acotación aquí también, porque uno como bomba tiene el mal concepto del motor, pero la bomba es en la parte del rodete y la caracola. Ya, miren, voy a, voy a acercarme aquí y voy a buscar bomba radial, por ejemplo. Voy a buscar una imagen y me entregan esto. Ya, esto es una bomba. Si se dan cuenta, la bomba no tiene motor, ¿ya? Pero en otros casos me entregan esto, y esto es una motobomba. Sí, la bomba, sí, la bomba es esto. Esto es, sí, esto es una bomba. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general, como los fabricantes trabajan de las bombas, ellos te entregan un motor para asegurarte el consumo de la bomba y poder darte la información industrialmente más confiable. Ya, obviamente, hay cuestiones que los fabricantes se guardan por. Hay, claro, es que hay cosas, obvio. Y aparte que, bueno, ahora a 2020 ya no tenemos este maravilloso problema de que me compro un motor y que no es de las revoluciones de la bomba, sino que ahora compro un variador de frecuencias y chao, puedo comprar cualquier motor. Pero antes era eso, antes la mano era venderte el motor con la bomba. Y te aseguraba de que la bomba funcionaba porque el fabricante te estaba entregando la bomba para la que fabricó, o sea, el motor para la que se fabricó la bomba. Ahora ya no, ahora eso ya no es problema. Los variadores de frecuencia echaron por tierra el tema, la industria de los motores eléctricos, en el sentido de los fabricantes, de los que vendían otras cosas, de los que vendían bombas, por ejemplo. Pero eso.